Nunca imaginé que comprar una casa, algo que había estado esperando durante años, se convertiría en una situación tan estresante y emocionalmente agotadora. Pero aquí estoy, acostado despierto por la noche, mirando al techo, preguntándome si todo esto es una señal de que estoy cometiendo un error. No con la casa en sí, sino con toda la situación que se ha desarrollado desde que comencé este viaje. Tengo 29 años y, después de años de ahorrar, trabajar y vivir de forma relativamente modesta, finalmente comencé a buscar casas para comprar. Mis padres, que recientemente vendieron la casa en la que crecí, han estado muy involucrados en el proceso, tanto emocional como financieramente. Se mudaron a una casa más pequeña después de darse cuenta de que ya no necesitaban un lugar tan grande, y como tenían los medios para hacerlo, generosamente decidieron contribuir con una cantidad sustancial para el pago inicial. Su razonamiento era simple: querían que tuviera un buen comienzo en la vida, que tuviera seguridad financiera y que consiguiera una casa que realmente pudiera llamar mía sin sentir que me estaba estirando demasiado. Sabían que había estado deseando esto durante mucho tiempo y agradecí profundamente su ayuda. Durante los últimos años, he estado viviendo con mi novia, que tiene 28 años. Llevamos juntos 3 años y medio, y hemos vivido juntos durante más de 2 de esos años. No ha sido una relación perfecta, ni mucho menos, pero la amo y veo un futuro con ella. Dicho esto, hemos tenido algunos problemas persistentes y, para ser honesto, muchos de ellos son financieros. Ella ha tenido dificultades para mantener un trabajo, y aunque nunca he sido el tipo de persona que piensa que una relación debe ser puramente transaccional, ha sido frustrante llevar la carga financiera durante la mayor parte del tiempo que hemos vivido juntos. De los 30 meses que hemos vivido en nuestro apartamento actual, ella solo ha trabajado durante unos 8 de esos meses. Cuando trabajaba contribuía a las facturas, pero cuando no lo hacía, todo recaía sobre mí. Sin embargo, el mayor problema son los gastos. Tiene la costumbre de hacer compras que no necesariamente necesita, principalmente de Amazon, y acumular facturas de tarjetas de crédito que le cuesta pagar. He intentado hablar con ella al respecto muchas veces, pero nunca se resuelve realmente. Me dice que va a trabajar en ello y luego, unas semanas después, aparece otro paquete en la puerta o llega otra factura y volvemos al punto de partida. Es algo que me ha hecho dudar en comprometerme plenamente con el matrimonio. No porque no la ame, sino porque sé que el dinero es la causa número 1 de divorcio, incluso por encima de la infidelidad, y no quiero entrar ciegamente en algo que podría convertirse en un problema serio en el futuro. Cuando comencé a buscar casas, estaba emocionado. Sentí que era un gran paso adelante en mi vida y como mi novia y yo vivimos juntos, naturalmente asumí que se mudaría conmigo. Nunca hubo ninguna duda al respecto en mi mente. Sería nuestro hogar, en el sentido de que construiríamos una vida juntos allí, incluso si yo era el que pagaba por ello. La idea de poner su nombre en la escritura ni siquiera se me pasó por la cabeza. No porque quisiera excluirla, sino porque, desde un punto de vista lógico, simplemente no tenía sentido. Yo era el que compraba la casa, el dinero venía de mí y de mis padres, ella no estaba contribuyendo financieramente a la compra y, dado su historial con el dinero, no pensé que fuera una decisión responsable poner su nombre en algo tan significativo. Al principio, todo fue genial. Fuimos a ver casas juntos, hablamos de decoración e hicimos planes sobre cómo usaríamos el espacio. Sentí que estábamos en la misma página y estaba realmente feliz por lo que estaba sucediendo. Pero luego ella se lo contó a sus padres. Y ahí fue cuando todo cambió. No sé exactamente cómo fue la conversación, pero sé que cuando regresó conmigo después de hablar con ellos, toda su actitud había cambiado. Me dijo: mis padres piensan que debería estar en la escritura. Y luego, como si eso no fuera suficiente para tomarme completamente por sorpresa, continuó diciendo: necesito una red de seguridad. Esa frase se me ha quedado grabada en la cabeza desde entonces. Me quedé completamente desconcertado. ¿Una red de seguridad? Sentí como si ya se estuviera preparando para el fracaso de la relación. Me hizo preguntarme si había estado pensando en esa posibilidad todo el tiempo. Antes de esta conversación, pensé que estábamos en un lugar donde estábamos trabajando hacia un futuro juntos, y ahora, de repente, estaba hablando de asegurarse de tener un plan de salida. Me hizo sentir como si me estuvieran preparando para perder. Mi papá está totalmente en contra. Para empezar, no estaba emocionado con sus hábitos financieros, pero nunca dijo mucho porque quería respetar mi relación. Sin embargo, una vez que surgió esta conversación, no se contuvo. Me dijo: mira, me agrada, pero esta casa es tu inversión y no quiero verte dividirla al 50% con alguien que no ha aportado nada. Dijo que esto no era algo en lo que sus padres deberían siquiera involucrarse, que esto era entre él, mi mamá y yo, ya que ellos eran los que aportaban el dinero. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que tenía razón. La casa, el pago inicial, la hipoteca, todo recae sobre mí.
Si rompiéramos, ella no perdería nada financieramente. Pero si su nombre estuviera en la escritura, todavía tendría derecho a la mitad de algo por lo que no pagó. Eso no es justo. Así no es como debería funcionar esto. No me opongo a compartir cosas en una relación, pero este es un compromiso financiero enorme y no creo que sea irrazonable querer protegerlo. Lo que más me frustra es que antes de que sus padres se involucraran, ni siquiera hubo una discusión sobre esto. Estaba emocionada de mudarse conmigo y ahora, de repente, es un problema si su nombre no está en la escritura. Me hace sentir como si sus padres le hubieran metido esta idea en la cabeza y ahora no lo verá de otra manera. Desde esta conversación, me he sentido ansioso por todo el asunto. Lo que se suponía que era un hito emocionante ahora se siente estresante. Incluso he empezado a preguntarme si debería posponer la compra de una casa por completo. No porque no quiera, sino porque no quiero traer este tipo de tensión a algo que debería ser una experiencia positiva. Amo a mi novia de verdad, pero tampoco puedo ignorar el hecho de que todavía tenemos problemas financieros que no hemos resuelto por completo. Si esos problemas no estuvieran allí, tal vez esta conversación habría sido diferente. Tal vez no habría tenido una reacción tan fuerte a su petición de estar en la escritura. Pero, dado todo lo que hemos pasado con el dinero, no puedo evitar la sensación de que esto no se trata solo de una red de seguridad, se trata de asegurar algo a lo que ella no ha contribuido, por si acaso las cosas van mal. Así que ahora estoy atrapado en este extraño limbo, dividido entre mi entusiasmo por el futuro y mi instinto que me dice que algo en esto está mal. Y me sigo preguntando, ¿soy un imbécil por querer mantener mi nombre como el único en la escritura? ¿O solo me estoy protegiendo de una situación que podría terminar perjudicándome a largo plazo? Actualización 1. No pensé que las cosas pudieran empeorar. Realmente no lo pensé. Pensé que la tensión entre mi novia y yo por la situación de la casa era el pico del estrés, que habíamos llegado al límite de esta discusión y que o se desvanecería o se convertiría en uno de esos desacuerdos persistentes que simplemente flotarían en el aire hasta que uno de nosotros se cansara de ello. Pero estaba equivocado. Tan equivocado. Porque entonces recibí la llamada. No fue una llamada cualquiera. Fue una de esas llamadas en las que en el momento en que cuelgas, tienes que sentarte y procesar lo que acaba de suceder, porque tu cerebro no puede darle sentido de inmediato. Fue el tipo de conversación que te deja mirando al suelo, con el corazón latiendo con fuerza, un nudo formándose en la garganta. No por tristeza, sino por pura incredulidad. Su madre fue quien llamó. Al principio sonaba tranquila, educada incluso, lo que honestamente me desconcertó porque no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pero luego, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para atacar, fue directa al grano: mi padre y yo creemos que deberías incluir a Amber en el acuerdo. Así fue como lo expresó, como si fuera lo más lógico e inevitable del mundo. Como si se tratara de una especie de discusión legal, y no de una decisión profundamente personal que debería haber sido entre mi novia y yo. Todavía estaba tratando de entender esa frase cuando me golpeó con la siguiente parte: eres un hombre, tienes que pagar todos los gastos tú mismo. Es tu responsabilidad como hombre. Y de repente todo encajó. Esto no se trataba solo de que Amber quisiera seguridad, no se trataba de una discusión justa o incluso de una diferencia de opinión. Esto era algo más profundo. Se trataba de sus creencias, su idea de la vieja escuela, casi arcaica, de cómo debería ser una relación. Por un segundo pensé que la había oído mal. No había forma de que ella realmente hubiera dicho eso. No había forma de que me hubiera dicho sin ironía que, porque era un hombre, debería ser el único responsable de la carga financiera de esta casa, mientras que su hija, una mujer adulta, tenía derecho a reclamar la mitad sin aportar un centavo. Pero antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, antes de que pudiera siquiera empezar a preguntar qué demonios estaba hablando, su padre intervino: ella debería tener derecho a la casa. Es su elección y es tu responsabilidad asegurar su futuro. Podía sentir que mi agarre se apretaba alrededor de mi teléfono, mi pulso latía con fuerza en mis oídos. Había esperado que se involucraran en esta situación hasta cierto punto. Quiero decir, ya habían influido en Amber lo suficiente como para convertir un problema inexistente en una discusión en toda regla. Pero esto era algo completamente distinto. Esto no era solo una extralimitación, era una exigencia directa de que entregara la mitad de una casa que ni siquiera había comprado todavía, todo porque su hija tenía derecho a la seguridad, independientemente de si contribuía o no. Empecé a explicar, no con enojo, todavía no, porque todavía estaba tratando de ser razonable, todavía tratando de darles el beneficio de la duda de que tal vez simplemente no entendían el panorama completo. Les dije que esta era mi casa, que mis padres eran los que estaban poniendo dinero para el pago inicial, que Amber no estaba contribuyendo financieramente.
Les dije que si nos casábamos, las cosas podrían discutirse de manera diferente, pero en este momento no era lógico ponerla en la escritura. No les importó. Su madre me interrumpió antes de que pudiera terminar, su tono más agudo ahora, más impaciente, como si fuera un niño terco que se negaba a hacer lo que se le decía. Simplemente no entiendes lo que significa ser un hombre de verdad. Es tu deber. Actualización 2. No podía creer que esto realmente estuviera sucediendo. Sentí como si hubiera caído en una extraña realidad alternativa, una donde la lógica y la justicia ya no existían, y yo era la única persona que podía ver lo absurdo que se había vuelto todo. Era como estar parado en medio de una habitación llena de gente, gritando a todo pulmón, solo para que todos a mi alrededor fingieran que no podían oírme. No importaba cuán claramente expusiera los hechos, no importaba cuán claramente explicara la situación, no importaba. Estaba en contra de algo más grande que una simple discusión. Estaba en contra de las expectativas, los derechos y un sistema de creencias profundamente arraigado que dictaba que yo como hombre, debía algo que nunca fue mío para dar. Ya no se trataba solo de la casa. Ni siquiera se trataba de dinero. Se trataba de control, de expectativas que se habían estado formando silenciosamente bajo la superficie de mi relación durante años, esperando el momento perfecto para surgir. Me di cuenta entonces de que nunca había sido realmente consciente de cuán diferente veíamos las cosas, cuán vastamente divergían nuestros valores cuando se trataba de responsabilidad, justicia y lo que significaba construir una vida juntos. Y ahora, enfrentado a la cruda realidad, sentí que me estaba asfixiando. Ya no era una conversación racional. Era una demanda, una reclamación sobre algo a lo que ella no tenía derecho. Y lo peor era que me trataban como si yo fuera el que estaba fuera de lugar por negarme a cumplir. Después de esa conversación con los padres de Amber, me senté allí durante mucho tiempo, solo tratando de procesar todo. La habitación se sentía más pequeña, las paredes parecían más cercanas que antes. Mi mente corría, pero mi cuerpo se sentía congelado, como si mi cerebro estuviera tratando de resolver un problema que no tenía una solución real. Cuanto más lo pensaba, más inquietante se volvía. Había pasado años creyendo que las relaciones se basaban en la asociación, en el esfuerzo mutuo, en la responsabilidad compartida. Pero ahora dos personas que no tenían ningún interés real en mi vida me decían que le debía algo a su hija que no se había ganado, que simplemente por el hecho de ser hombre tenía que asumir toda la carga financiera, mientras que ella tenía derecho a reclamar la propiedad de algo a lo que no estaba contribuyendo. No era solo insultante, era aterrador. Porque si así era como ella y su familia veían las cosas ahora, ¿qué impediría que esta mentalidad se extendiera a todos los demás aspectos de nuestras vidas? Si cedía a esto, ¿qué más se esperaría de mí? Mis ganancias siempre se considerarían nuestro dinero, mientras que las de ella, si alguna vez tenía un trabajo el tiempo suficiente para ganar algo, ¿seguirían siendo solo suyas? Cada decisión financiera se convertiría en una medida de mi amor, mi devoción, mi voluntad de probarme a mí mismo de maneras que siempre me dejarían cargando con toda la carga. Tenía que hablar con Amber. Necesitaba creer que esta no era realmente la forma en que ella veía las cosas, que esto era solo sus padres metiéndose en su cabeza, alimentándola con ideas que no eran realmente suyas. Necesitaba creer que al menos intentaría ver mi punto de vista, que entendería que no se trataba de excluirla, sino de tomar una decisión responsable basada en la realidad financiera real. Pensé que si simplemente le explicaba todo claramente, si le recordaba que se trataba de responsabilidad y no de confianza, ella lo entendería. Tenía que entenderlo. Pero en el momento en que lo mencioné, me di cuenta de lo equivocado que estaba. No solo estaba de acuerdo con lo que sus padres habían dicho, estaba totalmente de acuerdo. Ni siquiera hubo un destello de duda, ni vacilación, ni un momento en el que se detuviera a considerar lo que estaba diciendo. Me miró directamente a los ojos sin vacilar, y dijo que no era justo que ella viviera en una casa que no le perteneciera, que si estábamos juntos teníamos que compartir todo, que merecía estar en la escritura independientemente de quién pagara qué. Era una declaración, no una discusión. Ya se había tomado una decisión y no importaba que me hubieran dejado fuera del proceso por completo. Intenté mantener la calma. Le recordé que no se trataba de excluirla o hacerla sentir como si no perteneciera. Le dije que una vez que estuviéramos casados, podríamos reevaluar todo, pero en este momento simplemente no era financieramente responsable poner su nombre en una casa a la que no había contribuido. Le expliqué que mis padres estaban involucrados, que su dinero era parte de esto y que no era solo mi decisión. Pinté una imagen clara de cómo se veía realmente la justicia. Le dije que si los roles se invirtieran, si ella fuera la que comprara una casa con la ayuda de sus padres mientras yo no contribuía nada financieramente, no esperaría que me pusieran en la escritura. Así no es como funciona la propiedad, así no es como funciona la justicia. No quiso escucharlo.
Simplemente siguió repitiendo lo mismo una y otra vez como un disco rayado, su voz firme e inamovible por cualquier lógica que intentara presentar. No es justo. Tenemos que compartir todo. Si estamos juntos, ambos deberíamos tener seguridad. No importaba lo que dijera, no importaba que me estuviera acercando a esto desde un lugar racional y razonable. Ella ya se había decidido y no iba a ceder. Y luego dijo algo que me destrozó por completo: si me amas tienes que demostrarlo. Si te niegas a incluirme en el contrato, entonces no quieres un futuro conmigo. Sentí que mi estómago se revolvía. Eso era todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Esto no era solo un desacuerdo, no era un malentendido. Era un ultimátum, una prueba, una manipulación tan descarada que debería haberme hecho alejarme de inmediato. Pero en cambio, todo lo que sentí fue este peso aplastante en mi pecho, esta profunda tristeza de que la persona con la que había pasado años, la persona con la que había imaginado un futuro, me pusiera en esta posición. No estaba pidiendo seguridad, no estaba pidiendo justicia, estaba exigiendo una prueba de mi amor en forma de algo tangible, algo legal, algo irreversible. Estaba diciendo que si no le daba exactamente lo que quería, entonces no me importaba, que no hablaba en serio sobre nosotros, que yo era el que estaba siendo irrazonable. Esto era una verdadera manipulación emocional, y lo entendí. Pero eso no hizo que la situación fuera menos dolorosa. Actualización 3. Resistí hasta el último momento. Me dije a mí mismo que si me mantenía firme, si seguía razonando con Amber, con sus padres, con cualquiera que hubiera convertido esto en una batalla en lugar de una simple decisión de vida, eventualmente verían lo irrazonables que estaban siendo. Me aferré a esa esperanza incluso cuando la presión aumentaba, incluso cuando la situación se convertía en algo mucho más feo de lo que jamás hubiera imaginado. Al principio pensé que estaba lidiando con un malentendido, algo que se podía hablar con paciencia y lógica. Pero la lógica ya no tenía cabida en esta conversación. Se había transformado en algo completamente distinto, algo tóxico, algo que me hacía sentir atrapado en una negociación interminable donde la única respuesta aceptable era la que ellos querían oír. Las llamadas de sus padres se volvieron implacables. Al principio disfrazaron sus demandas con sutiles sugerencias, actuando como si solo estuvieran velando por los mejores intereses de su hija. Intentaron enmarcarlo como preocupación, como si simplemente estuvieran ofreciendo consejos, como si esto no fuera un intento obvio de forzar mi mano. Luego comenzaron a llegar los mensajes, pasivo-agresivos al principio, luego cada vez más directos, cada uno de ellos minando mi paciencia. Me dijeron que no era un hombre de verdad si me negaba a brindarle estabilidad a Amber, que era egoísta, que la estaba engañando sin ninguna intención real de construir una vida juntos. Me trataron como a un extraño desagradecido que no entendía lo que significaba amar y comprometerse, como si el amor solo se pudiera demostrar entregando la mitad de algo que no le pertenecía en primer lugar. No importaba que Amber no estuviera contribuyendo financieramente, que mis padres tuvieran un interés en esto, que yo fuera el que asumía la responsabilidad. Para ellos, esos detalles eran irrelevantes. Todo lo que importaba era que se suponía que yo debía dar y ella debía recibir. Cuanto más me resistía, peor se ponía. Las llamadas se hicieron más frecuentes, el tono más hostil. Ya ni siquiera se molestaban en ocultar su desdén por mí. Me hablaban como si fuera una especie de fracasado, como si fuera un hombre decepcionante que se había atrevido a negarle a su hija algo que se le debía por defecto. Dejaron en claro que nunca sería lo suficientemente bueno, que lo estaba demostrando con cada día que pasaba que me negaba a cumplir. Ya no había discusión, solo ultimátums, solo expectativas que debía cumplir, quisiera o no. Amber empezó a actuar de forma diferente. Al principio fue sutil, silencios más largos, una mirada distante en sus ojos cuando estábamos juntos, la sensación de que estaba en otro lugar incluso cuando estaba físicamente en la misma habitación. Luego se volvió innegable. Estaba fría, distante, apenas me reconocía a menos que fuera para volver a mencionar la casa. La persona que solía acurrucarse a mi lado en el sofá, que solía buscar mi mano distraídamente mientras veíamos una película, que solía reírse de chistes tontos internos, se había ido. Pasaba más tiempo en su teléfono que hablando conmigo, y no necesitaba preguntar con quién estaba enviando mensajes de texto. Era obvio, sus padres, sus amigos, quienquiera que estuviera alimentando esta idea de que le estaba fallando, que yo era el villano en esta situación, que yo era el irrazonable. Entraba en una habitación y ella terminaba abruptamente una llamada o bajaba la voz, sin siquiera molestarse en ocultar el hecho de que estaba hablando de mí como si ni siquiera estuviera allí. Empecé a sentir que vivía con una extraña. Apenas hacía contacto visual conmigo, apenas reconocía mi presencia a menos que fuera para lanzarme otro comentario frío. Se estaba retirando, pero no de la forma que indicaba tristeza o dolor, sino de la forma que indicaba castigo. Quería que lo sintiera.
Quería que me sintiera culpable, que sintiera que era yo el que estaba arruinando las cosas, como si yo fuera el que cometía un error. No era solo decepción, era calculado. Cada vez que intentaba tener una conversación normal, estaba distante, distraída. Cada vez que mencionaba algo que no fuera la casa, apenas respondía. Era como si se hubiera apagado por completo, como si ya nada importara excepto esta única demanda a la que se negaba a renunciar. Y supe en el fondo que ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de ganar. El aire en nuestro apartamento se volvió sofocante. No era solo tensión, era algo más pesado, algo venenoso que se filtraba en cada momento que pasábamos juntos. Ya no había risas, ni momentos compartidos de comodidad, ni calidez. Ya no era su novio, era solo el obstáculo que se interponía entre ella y lo que creía que merecía. Cada conversación se sentía como una prueba, cada interacción un recordatorio de que no estaba cumpliendo con las expectativas que nunca había aceptado en primer lugar. Ella no quería comprometerse, no quería escuchar mi versión, quería que me sometiera. Y fue entonces cuando finalmente me di cuenta. Esto no se trataba de amor, ni siquiera de confianza. Se trataba de control. Se trataba de ganar. Era un juego de poder, y se esperaba que yo perdiera. Pero no iba a hacerlo. Así que tomé mi decisión. Le dije a Amber que retiraba mi oferta de que viviéramos juntos. Le dije que no podía comprar una casa en estas condiciones, no cuando me estaban presionando, manipulando y arrinconando. Le dije que una decisión tan grande como la propiedad de una casa debería tomarse con entusiasmo y de mutuo acuerdo, no porque me estuvieran desgastando con constantes ataques. Había aguantado todo lo que pude, pero no iba a ser obligado a hacer algo que iba en contra del sentido común. Amber explotó. Cualquiera que sea la compostura que había estado tratando de mantener, se hizo añicos al instante. No intentó razonar conmigo, no se detuvo a preguntar si esto era realmente lo que yo quería. Gritó. Me acusó de traicionarla, de ser egoísta, de engañarla durante años solo para abandonarla en el momento en que las cosas se ponían serias. Dijo que nunca la había amado de verdad, que si lo hubiera hecho habría hecho lo que fuera necesario para que se sintiera segura, que estaba eligiendo el dinero por encima de nuestra relación. La ira en su voz no era solo de dolor, era de perder. Había creído que con suficiente presión, con suficiente culpa cedería. Y ahora que no lo hacía, ahora que me retiraba del juego por completo, no sabía cómo manejarlo. Pero yo ya había tomado mi decisión.